te espera en el altar. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en ninguna piedra. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Hermanos, con este domingo estamos empezando el tiempo de la Cuaresma. El día miércoles de ceniza y los días posteriores, jueves, viernes y sábado, se le llaman después de ceniza, y hoy empezamos ya literalmente el tiempo de Cuaresma como oficialmente. Voy a dar primero una pequeña instrucción de carácter litúrgico para que vayamos y nos introduzcamos como debe ser en la Cuaresma. Fíjense que siempre el primer domingo de Cuaresma, en cualquiera de los ciclos, ciclo A, ciclo B o ciclo C, siempre se nos va a presentar a Jesús siendo tentado por el diablo en el desierto. Ese es el primer domingo de Cuaresma. Y siempre también todos los años, el segundo domingo siempre va a ser el domingo en donde escuchamos la transfiguración del Señor. Esos dos domingos, por consiguiente, son una especie, hermanos, de resumen prácticamente de todo lo que vamos a vivir en la Cuaresma y en la Pascua. El primer domingo siendo tentado es como el resumen prácticamente de toda la Cuaresma, y el segundo domingo, que es la transfiguración, es como la Pascua a la que nos vamos a acercar. Bueno, como digo, es una pequeña nota de carácter litúrgico para que nos introduzcamos bien en la Cuaresma y escuchemos atentamente la palabra de Dios para que vivamos de acuerdo a como lo manda la Iglesia. Bueno, esa ha sido nuestra introducción. Ahora vayamos un poquito a la realidad que hemos escuchado hoy en la Sagrada Escritura. Nuestras lecturas, la primera lectura fue del Génesis capítulo número 2, capítulo número 3, donde el hombre fue tentado y lastimosamente, tristemente ahí cayó. En Eva y Adán, el hombre cayó porque el demonio lo tentó. En el Evangelio, Cristo venció. En la primera lectura, el hombre fue vencido. Y eso es como el resumen de lo que hemos escuchado en la segunda lectura. Si por un hombre entró el pecado en el mundo, que fue Adán, entonces por un hombre, Jesucristo, viene la victoria. Ahí está, digamos, el resumen prácticamente de lo que escuchamos ahora. Vamos a poner ahora nuestros ojos en dos realidades.
primero démonos cuenta, y quiero que entendamos bastante bien, especialmente esta comunidad de RCC, como también los que van a escuchar a través de la grabación. Fíjense el Evangelio cómo empieza. Jesús fue conducido por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Es decir, y lo digo de esta manera porque a veces hay mala comprensión de que el Espíritu solo lleva al gozo. Sí, el gozo, pero en el sufrimiento. En el desierto se va a gozar. No se va a gozar, se va a sufrir. ¿Quién lo impulsó? El Espíritu. Bueno, eso lo tenemos que entender muy bien, porque a lo largo de la vida, eso vamos a ver después, a lo largo de la vida también el Espíritu nos empuja a nosotros al desierto, y es evidente que debemos sufrir, y como la gente está acostumbrada y tienen la convicción de que en el Espíritu es solo gozo, entonces cuando hay sufrimiento creen que Dios los abandonó, y no, resulta que es el Espíritu Santo que también lo impulsa. Bueno, una pequeña nota aclaratoria en torno a una mala comprensión en este movimiento particular. Bueno, ahora veamos la cuestión del desierto. ¿A qué se va el desierto? ¿Qué es el desierto? Muchas preguntas, pero vamos a dar pocas respuestas, no muy extensas. Pero démonos cuenta que, digamos, teológicamente hay muchas cosas que se dicen en torno al desierto. Por ejemplo, 40 años de Israel en el desierto. También en Jeremías aparece, ¿no? Recuerdo cuando me seguías con tu amor juvenil en el desierto, dice Jeremías capítulo número 2. Y ahorita aparece 40 días de Jesucristo haciendo ayuno en el desierto. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, por una parte, si hablamos un poquito teológicamente, aunque no profundamente, en el desierto se va a sufrir. ¿Por qué se va a sufrir? No vamos a dar respuesta, lo vamos a dejar en la incógnita, pero vamos a representar también a través de los 40 días de Jesucristo, vamos a decir que también nosotros tenemos que pasar el desierto de la vida. Cristo, dice acá, fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado, y nosotros podemos decir que la vida también es un desierto en donde la mayoría de nosotros, así como fue tentado Adán, así también nosotros somos tentados. Fíjense, esto tiene una pretensión muy interesante, muy interesante. Fíjense que Jesucristo, Dios mismo, no tiene otra pretensión diferente que la que nosotros tenemos. ¿Verdad, hermanos, que nosotros tenemos en nuestra cabeza y corazón, nosotros queremos ser triunfadores? Amén. Nosotros queremos ser triunfadores, y prácticamente en todos los ambientes de la vida. Por ejemplo, si hablamos de los jóvenes quieren triunfar. Por ejemplo, los que se organizan para un partido de fútbol quieren triunfar, no quieren perder. Y para triunfar, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para entrenar jóvenes que practican el fútbol? Entrenar, ¿verdad que sí? Tienen que entrenar. Y si entrenaron bien, evidentemente van a ser campeones, triunfadores. Y eso, como digo, en cualquier ámbito de la vida. Si hablamos, por ejemplo, del trabajo normal, para que uno se haga diestro en un trabajo, entonces uno tiene que entrenarse, tiene que practicar. Entonces hagan de cuenta, aquí pues la mayoría son agricultores, y desde chiquitos les van enseñando. ¿Eso qué significa? Practicar. Significa entrenarse, y después ya se hacen expertos agricultores. Después dice, uy, ve la siembra de don Genaro, pues cómo salió de bien, pero eso no lo aprendió de la noche a la mañana. Resulta que tuvo todo un entrenamiento, toda una preparación. Si hablamos, por ejemplo, de arte, vamos a poner el ejemplo de la música. Para que uno pueda ser experto, por ejemplo, en tocar el piano o el teclado o el órgano, pues prácticamente hay que ensayar y ensayar y ensayar para que salga un canto bellísimo. Por ejemplo, si alguien quiere tocar la guitarra,
entonces tiene que entrenarse, tiene que practicar y entonces al fin y al cabo dentro de 1 año, 2 años, 3 años se vuelve experto en tocar guitarra y lo puede ejecutar maravillosamente, pero se requiere, ¿qué dijimos? Entrenamiento, práctica, y así es todo. Si hablamos de aspectos físicos, entonces resulta que, por ejemplo, hay una cuestión que se llama programación neurolingüística. Y la mayoría, muchas veces en este sentido lo confunde con la fe. Pero si hablamos, como les digo, de esta programación neurolingüística, entonces resulta que uno puede ser diestro en cualquier cosa que uno haga. Por ejemplo, uno quiere ser experto, por ejemplo, de memoria. Entonces uno empieza a practicar la cabeza. Y entonces uno se hace experto, por ejemplo, en matemática. Entonces uno dice, y se resuelve fácilmente. Entonces el cerebro también se entrena para poder hacer algo. Por ejemplo, hay gente que trabaja con la nariz, ¿saben ustedes? Con la nariz. Por ejemplo, una señora puede tener un trabajo de oler los distintos perfumes que la gente utiliza. Y entonces se adiestra en la nariz, sabe oler muy bien. Los que somos músicos, ya puse el ejemplo de la música, yo tengo adiestrado mi oído. Y entonces cuando hay un fallo, mi oído lo escucha. ¿Por qué? Porque está entrenado. Y así podemos ir en cantidad de cosas. ¿Sí se entiende? Entonces, esto es el desierto. Preguntamos, ¿queremos nosotros salir triunfadores del pecado? Entonces, eso es la cuaresma. Fíjense, Cristo, ustedes creen, así como hombre humano, valga la redundancia, recuerden ustedes que el Evangelio de San Lucas dice que Cristo crecía en sabiduría y en gracia ante Dios y los hombres, porque como hombre tuvo que aprender, como Dios sabía todo, pero como hombre tuvo que aprender. ¿Ustedes creen que Cristo venció estas tentaciones tan impresionantemente fuertes? ¿Ustedes creen que venció de la noche a la mañana? No, Él tuvo que entrenarse, tuvo que practicar, tuvo que hacer ayuno, oración, lo que escuchábamos el día miércoles de ceniza, ayuno constante, oración constante. ¿Para qué? Para vencer. Porque fíjense, por eso es que la Santa Iglesia nos coloca esas 3 realidades: la caridad, la oración, el ayuno. Eso Cristo lo practicó. Entonces cuando uno se entrena en las cosas, como dije ya, materiales, uno se hace diestro en las cosas. Entonces también resulta que a la manera espiritual también uno tiene que entrenarse para poder vencer el pecado. La mayoría de nosotros, oiga, y esto es una cosa que tenemos que corregir, uno dice, Padre, usted sabe que uno es humano y por eso yo pequé. Eso no se dice nunca, no hay que decirlo nunca, porque uno quiere como darse permiso por ser humano para pecar. Y en segundo lugar, uno está echando la culpa a Dios porque usted me hizo humano, entonces usted tiene la culpa que yo peco. Eso es justificación. No hay que justificarse, porque Jesús venció las tentaciones como humano. Estas tentaciones, hermanos, estas 3 tentaciones que sufrió Cristo, prácticamente nosotros las sufrimos igual. Tenemos que tener en cuenta, son tentaciones bastante fuertes. Por ejemplo, es la tentación del tener. Todo esto te daré, todo esto te daré. Es la tentación de la fama y del poder. Si te posas y me adoras, dice. Por ejemplo, miren lo astuto que es el demonio. ¿Qué es lo que quería Cristo para nosotros, sino que creyéramos en Él? Le dice Jesús a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Cuando muere su hermano Lázaro. Y el demonio sabía eso de Jesús y le dice, lánzate de aquí. Incluso utiliza la Biblia, está escrito. ¿Para qué quiere eso el demonio? Para que, esa es la grande tentación que le pone el demonio a Jesús, para que la gente crea que vos sos el Hijo de Dios. Lánzate y vas a ver que los ángeles te van a recibir. Entonces todo el mundo va a creer en vos. Mire qué tentación más impresionante.
Esas tentaciones de fama, dinero, poder, esas tentaciones nosotros las sufrimos. Y si nosotros no nos hemos entrenado en el desierto, entonces precisamente por eso fácilmente uno claudica, fácilmente uno cae. ¿Por qué? Porque uno no está entrenado. Pasamos a evaluación, pasamos ahora a preguntas, examen. ¿Usted practicó el día miércoles de ceniza lo que la iglesia le dijo? Ayuno, ¿lo practicó? No me conteste. Si usted no practicó eso, si no se detuvo ante un pedacito de carne, entonces no va a poder detenerse ante las grandes tentaciones que vienen. Eso es así. Otro día de ayuno, el día Viernes Santo. ¿Usted lo va a practicar? ¿O usted se va a ir a la playa y va a comer sabrosa carne? Si usted no puede tener su boca ante un bocado, entonces usted no va a ser capaz de vencer las grandes tentaciones. Por ejemplo, un hombre que está casado, evidentemente va a tener tentación de otra mujer, tal vez más joven y más hermosa. Pero si usted no ha detenido su apetito de carne, no apetito de comida, entonces usted fácilmente puede caer. Y la mujer también, porque ahora también la mujer sufre tentación. Tal vez su marido la trata mal, tal vez no es muy cariñoso, tal vez no es muy tierno, y aparece un fulano por allá que le va a estar diciendo cosas bonitas, que le está endulzando el oído. Pero si usted no ha sabido practicar, no ha sabido entrenarse en el desierto, en la cuaresma, evidentemente usted dice, pues mejor, pues lo voy a hacer, y cae fácilmente. Pero ¿cómo cae uno? Cae uno, como decía Monseñor Víctor Hugo Palma en una ocasión hace como 4 años, uno no es débil porque sea humano, sino que uno es débil porque uno no se alimenta de la gracia de Dios. El tiempo de cuaresma, como digo, es un entrenamiento que la iglesia nos propone para poder nosotros vencer el pecado. Y entonces solo entrenando de esa manera, como los pone la iglesia, vamos a ser triunfadores del pecado y al fin y al cabo, como Cristo mismo, de la muerte también vamos a ser triunfadores. Pues hermanos, no me estiro más, pero démonos cuenta de lo que la iglesia nos propone. Por último, voy a recalcar que nosotros, nuestro desierto, por supuesto que está simbolizado en las cuaresmas que pasamos, en los advientos que pasamos, pero la vida misma es una cuaresma, la vida misma es un desierto, el desierto de la vida. Todos somos tentados fuertemente, y si nosotros no tomamos ese entrenamiento, esa práctica que la iglesia nos da, entonces claudicaremos al final. Pero, como dice Cristo también, ¿verdad? Como dice la Santa Escritura, pues yo no quiero, se lo dice Isaías, yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Pues entonces con esto, hermanos, les invito, les exhorto a introducirnos pues en el espíritu de la cuaresma para poder vencer como Cristo venció el pecado, el demonio, el mundo y se venció incluso a sí mismo. Seamos triunfadores. Cristo quiere que seamos triunfadores como Él. Amén.